Hola, vamos a ver Be'ezrat Hashem, el resumen del capítulo 10 de Shara Yichud V'Emunah. Estamos hablando de la unicidad de Hashem con sus atributos y en el último capítulo terminamos diciendo que esto es algo que está más allá de nuestra comprensión y lo tenemos que tratar con fe, pero dice que hay algo que sí podemos entender y nos va a dar un ejemplo para ver qué podemos entender sobre la unicidad de Hashem con sus atributos. Entonces dice el Alter Rebbe que la Torah habla en el lenguaje del hombre para permitir al oído escuchar lo que puede comprender, para que nosotros podamos entender algo. Por eso la Torah usa ciertos términos sobre Hashem, que Hashem escuchó, que Hashem vio, que Hashem tiene piedad. Todas esas cosas las usa para que nosotros podamos entenderlo a Hashem, para que nos podamos relacionar con él, aunque sea que Hashem en verdad no tiene partes. Y Hashem no es esas cosas, solo que Hashem se alinea con esas cosas. Y por eso se le dio permiso a los que estudian Kabbalah hablar sobre la Sefirot y llamar a la Sefirot, llamar las luces, porque por medio de este ejemplo de luces podemos entender la unicidad de Hashem con sus atributos. Y nos da el Mashal. El Mashal es de la unidad de la luz del sol con el cuerpo del sol mismo. Así podemos entender la unidad de Hashem con sus midot, porque el sol se llama luminaria, eso se llama en Bereshit, dice Hamaor Agadol, la luminaria mayor. Se llama luminaria porque el propósito del sol es dar luz, ser luminaria para iluminar. Y la radiación y el rayo que emana y que brilla del sol se llama luz. Como dice el Pasuk, Vayikra Elohim leor yom. Hashem llamó la luz día. Día quiere decir revelar la luz del sol. Entonces los dos tienen el mismo propósito. El sol tiene el propósito de dar luz y la luz tiene el propósito de revelar el sol. Como tienen el mismo propósito, tienen una unión entre ellos. Pero cuando la luz está dentro de su fuente, dentro del cuerpo solar, ahí solo existe el sol, no existe la luz. Es un ser con su fuente. Lo mismo con Hashem. Tiene una unidad perfecta con sus atributos, que desde la perspectiva de Hashem solo existe él. Hashem no ve Sefirot. Pero una vez que las Sefirot salen de Hashem, así como cuando los rayos salen del sol, ahí existen rayos. Lo mismo cuando las Sefirot, cuando Hashem las usa para crear el mundo, ahí es cuando existen las Sefirot. Pero dentro de Hashem mismo solo está él de una forma simple, sin partes. Y este mashal, este ejemplo de la expansión de la luz que emana del sol, es algo que no es un ejemplo perfecto. No es exactamente así con Hashem y sus atributos, porque los caminos de Hashem son mucho superiores a los nuestros, y por eso la relación de Hashem con sus midot está más allá de nuestro entendimiento. No es exactamente como el ejemplo del sol con sus rayos, porque el sol y sus rayos, el sol tiene una unidad con sus rayos porque tienen el mismo propósito de dar luz. Pero Hashem no tiene el mismo propósito que sus midot. El propósito de Hashem no es tener midot, no es tener atributos. El propósito del sol es dar luz. El propósito de Hashem no es tener atributos. Y por eso este ejemplo no es perfecto. Solo usamos este ejemplo para entender unidad, para entender que así como los rayos del sol son uno con el sol, así Hashem es uno con sus midot. Y podemos entender este ejemplo con entender que dentro del sol la luz no tiene nombre. Dentro del sol mismo no es que existe el sol y la luz y los rayos, no. Cuando uno mira dentro del sol solo hay sol, no hay dos cosas, hay una sola cosa. Entonces lo mismo dentro de Hashem, Hashem es uno con sus atributos y por eso decimos que Hashem es simple y no tiene parte, porque dentro de Hashem no hay atributos. Solo una vez en relación a las criaturas superiores e inferiores, cuando Hashem las trae a la existencia, les da vida y los conduce, ahí es cuando existen las midot. Porque vemos que Hashem creó el mundo mediante estas 10 sefirot. Y trae un pasuk, del Midrash y trae del Zohar para explicar que Hashem creó el mundo mediante estas 10 sefirot. Entonces, aquí trae un ejemplo, que en el primer día Hashem reveló el atributo de Chesed, y eso fue la creación de la luz. Luz es Chesed, porque luz brilla para todos por igual y brilla de una punta del mundo hacia el otro. Entonces eso es Chesed, porque Chesed es infinito, es algo que es con infinitud, y por eso la luz es Chesed, que fue la creación del primer día. Pero dentro del Chesed también hay Gevurah, también incluye el atributo de Gevurah, porque vemos
que la luz no es tan espiritual como la luz suprema en lo alto, como está investida dentro de un mundo físico ilimitado, que es este mundo, y este mundo sabemos que es limitado porque dice la Gemara que desde el cielo a la tierra hay un viaje de 500 años. Entonces este mundo, cuando está investido dentro, esta luz cuando está investida dentro de este mundo físico también es limitado, y esta limitación es un acto de severidad. Entonces vemos que dentro de todos los atributos está incluido todos los otros atributos, porque los atributos son uno con Hashem y son uno con cada uno de los otros. También esa es la unicidad. Y por eso vemos también en el segundo día, que en el segundo día fue revelado el atributo de Gevurah. El atributo de Gevurah es que Hashem dividió las aguas y creó el raquía, el firmamento, que Hashem separó las aguas espirituales superiores de las bajas, y a través de eso Hashem creó este mundo. Entonces, eso es un acto de severidad, pero también incluye un acto de Chesed, porque todo acto de creación es un acto de bondad. Como dice el pasuk en Tehilim, Olam Chesed Ibaneh, ¿cuál es la bondad que hay en la separación de las aguas? Es que el propósito de la separación de las aguas es para que aparezca la tierra seca, para que haya una persona para que le pueda servir a Hashem. Entonces aquí vemos que también dentro de la severidad del segundo día hay bondad, porque dentro de todos los atributos existen los otros, solo que cada día hay un atributo que fue dominante. En el primer día domina el Chesed, en el segundo día domina la Gevurah, pero también incluye todos los otros atributos dentro de ellos. Y similarmente, con todos los otros atributos, todos los otros siguientes días de la creación, que cada uno hay dominante una sefirá, pero incluye todos los otros atributos. Y eso es lo que dijo Eliyahu en Tikkunim, que el propósito del uso de los atributos para crear el mundo es para mostrar cómo el mundo es conducido. Hashem quiere tener una relación con nosotros, y por eso usa atributos que son emanaciones de Él, son luces que emanan de Él, pero no es que Hashem es esas cosas. Nunca podemos decir que Hashem es Chesed, o Hashem es Gevurah, o Hashem es Jochma, o Hashem tiene Jochma. No podemos decir eso sobre Hashem. Solo Hashem nos deja usar estas palabras desde nuestra perspectiva, desde nuestra percepción, que hay esas cosas. Pero en verdad tenemos que saber que dentro de Hashem no hay ninguna de esas cosas, así como dentro del sol no hay rayos. Entonces, desde la perspectiva de Hashem no hay sefirot, y desde nuestra perspectiva nosotros vemos sefirot, porque Hashem nos deja ver sefirot para que tengamos alguna forma de relacionarnos con Él, y para que podamos entender cómo Hashem conduce el mundo. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que hay dos niveles. Hay el nivel de Ein Sof, donde Hashem es Ein Sof, es infinito, y en ese nivel no hay sefirot. Y después hay el mundo de Atzilut, donde empieza a haber una creación. En el mundo de Atzilut es donde empieza a haber emanaciones de las 10 sefirot, y ahí hay sefirot, porque ahí en el Malchut de Atzilut es donde empieza a haber todas estas cosas para poder crear un mundo y para que nosotros tengamos alguna forma de relacionarnos con Hashem. Desde la próxima semana seguimos con este tema.